Bienvenidos todos, muchísimas gracias por atender esta invitación. Vamos a dar inicio al conversatorio Juntos Reactivamos el Empleo y quiero empezar dando mi saludo a las autoridades que nos acompañan. Lenín Moreno, Presidente Constitucional de la República de Ecuador. Andrés Isch, Ministro del Trabajo. Iván Ontaneda, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Diego Andrade, Director Ejecutivo del INEC. A los emprendedores, trabajadores y productores ecuatorianos que nos acompañan tanto presencial como virtualmente. A ustedes mi agradecimiento especial, señores representantes de los medios de comunicación, y también a quienes siguen esta transmisión vía streaming en la cuenta de la Secretaría General de Comunicación y a través de las plataformas digitales. El motivo que nos convoca hoy es compartir las conclusiones sobre las cifras que hemos analizado, las cifras relacionadas con el empleo que hemos analizado, que fueron dadas a conocer la semana pasada por el INEC. Es importante destacar en este sentido que el INEC tuvo que hacer un cambio en la metodología para obtener estas cifras, pasando de lo que correspondió aplicar en mayo y junio, que fue una encuesta telefónica, versus a retomar en septiembre ya la modalidad tradicional habitual de las consultas presenciales. Destaco esto porque sí puede haber una diferenciación, dado que la metodología fue distinta, pero en ese momento no había otra alternativa que proceder de esa forma. Más allá de lo que las cifras de estos estudios nos muestran, es importante destacar que tal vez lo más fundamental y el mayor aporte que tienen estas cifras es que como gobierno nos permite identificar aquellos puntos focales que requieren una atención inmediata. Es decir, en dónde estamos mejor, en dónde nos falta seguir trabajando, porque es evidente que si bien estamos en una situación positiva en relación a lo que vimos en mayo y junio, cuando estábamos en un hueco al que no queremos volver gracias a la pandemia que afectó al mundo, hemos mejorado en relación a eso, pero hay todavía camino por recorrer para poder llegar a establecer y alcanzar cifras prepandemia. Más allá de eso, los ministros que nos acompañan hoy van a destacar cuáles son esos puntos focales que han encontrado donde las políticas implementadas por este gobierno ya han demostrado que fueron acertadas y en donde se requiere de un trabajo más intenso para poder continuar en este camino hacia la reactivación. Quiero dar paso en este momento a la intervención del Ministro del Trabajo, señor Andrés Isch. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, señor presidente, queridos ecuatorianos, amigos que nos acompañan el día de hoy. La pandemia le golpeó al mundo de una manera muy fuerte. Se destruyeron millones de empleos en países desarrollados, en países ricos, en países pobres, y nuestro país no fue la excepción. Aquí las familias sufrieron no solamente el miedo al virus, sino también el miedo al futuro, el miedo a lo que se les venía a sus hijos del día de mañana. Creo que por eso las cifras que hemos visto nos dan una moderada esperanza y también nos ayudan a identificar aquellas acciones públicas que han logrado que nos recuperemos o que entremos en el camino de la recuperación de una manera muy rápida. Yo creo, señor presidente, que en primer lugar hay que destacar que hay políticas que han funcionado bien, porque pasar del 13,3% de desempleo en el mes de junio a un 6,6% en 3 meses nos indica que estamos en el camino correcto. El Ecuador se está poniendo de pie y paso a paso estamos comenzando a dejar el dolor detrás. Y es que, señor presidente, detrás de estas cifras hay muchísimas personas que, como vamos a ver en los testimonios, han logrado recuperar una fuente de ingresos, que han logrado que sus familias puedan estar tranquilas porque saben que va a haber el pan el día de mañana en su mesa. Y hay jóvenes que al fin están viendo una luz de cara a su futuro. Y aquí, señor presidente, yo quisiera destacar muchísimo su liderazgo. Usted ha tomado decisiones correctas sin buscar el aplauso fácil, ha tomado decisiones correctas y valientes en contra de la crítica y en contra de los cálculos electorales. 2 ejemplos que muy rápidamente evidencian esto: la ley humanitaria, desde su promulgación el 22 de junio, la ley ha logrado salvar más de 72,000 puestos de trabajo. Y se han creado desde esa fecha 170,000 nuevos empleos. Es decir, estamos cerca de 250,000 de empleos, 250,000 de ecuatorianos que tienen trabajo gracias a este instrumento. Trabajo formal, trabajo digno, con afiliación a la seguridad social.
Otra política que creo que es destacable y que también mereció de una decisión muy valiente de su parte fue la reapertura ordenada de la economía. Recordemos que cuando comenzaron, por ejemplo, los planes pilotos en la construcción, había oposición y críticas. Hoy el sector de la construcción, uno de los que más rápidamente crece, ha multiplicado por 7 el número de empleos adecuados desde junio hasta la fecha. Otro ejemplo más de decisiones bien tomadas y decisiones pensadas en el futuro de los ecuatorianos. Aún falta muchísimo por hacer, estamos lejos de donde quisiéramos, los efectos de la pandemia todavía se sienten. Sin embargo, creo que debemos recoger las buenas prácticas y sobre todo trasladarlas a otros sectores. El contrato de obra o servicio determinado por giro del negocio ha creado en pocas semanas más de 10.000 empleos adecuados, empleos de calidad. Con eso en mente, en estos días, señor presidente, sacaremos 4 modalidades nuevas de contratos que están enfocadas en aquellos sectores que más lo necesitan. Un contrato productivo, un contrato de turismo, un contrato de emprendimiento y un contrato joven. Queremos, señor presidente, seguir abriendo oportunidades y dar más esperanza de cara al futuro. Señor presidente, con solidaridad, con apoyo entre todos los ecuatorianos y garantizando derechos, vamos a seguir sembrando el futuro que usted nos ha pedido. Muchas gracias nuevamente, señor presidente, por todo su apoyo. Muchas gracias, señor ministro, por una explicación tan clara y tan contundente sobre lo que estamos analizando. Y vale la pena resaltar, sí, que el sector turismo tal vez ha sido, por razones obvias, el sector más golpeado durante la pandemia. Y el hecho de que podamos aportar para reactivar esa actividad económica depende, sí, muchísimo en relación a las políticas que a través del gobierno se establezcan, pero también aquí un llamado para que todos reflexionemos en lo importante que es aportar unos a otros en este proceso de reactivación. Solamente juntos vamos a salir adelante, así que la recomendación es viaje por su país, visite lo nuestro, consuma lo local, que de esa forma estamos apoyando no solamente a tener un buen momento familiar, sino también aportando con fuerza para que la economía del país empiece a girar nuevamente como siempre lo ha hecho. En relación a lo que acaba de mencionar el ministro Andrés Isch, quiero invitarlos a conocer los testimonios de 2 protagonistas cuyas actividades corresponden al sector de la construcción, que como acabamos de escuchar, es el sector económico que mayor crecimiento ha tenido en estos meses entre junio y septiembre. Están con nosotros Daniel Elmir, gerente general de Elmir Grupo Inmobiliario y también integrante del colectivo Constructores Positivos, a quien me precio de conocer y sobre todo de conocer la seriedad con la que maneja su trabajo. Y la señora Mónica Soria, gerente de responsabilidad corporativa de la empresa Hacer Hogar. Adelante con el video, por favor. Realmente este tema del contrato por obra o servicio dentro del giro del negocio en el sector de la construcción es muy beneficioso. Actualmente con este tipo de contratación por obra vemos que muchas personas más han podido generar nuevas fuentes de empleo y han podido formalizar más que nada el empleo. Creo que estas medidas son las adecuadas que se tuvieron que haber tomado muchísimo tiempo atrás. Antes, ¿qué sucedía? Que este personal se contrataba de manera informal. Actualmente, con este tipo de contratación por obra o servicio en el giro del negocio, se puede contratar ese personal por el tiempo que se necesita, se les da toda la formalidad, se les da absolutamente todos los beneficios de ley, y esto es extremadamente beneficioso no solo para las personas, sino para el país y la generación de empleo. Yo creo que para nadie ha sido un misterio que durante la emergencia sanitaria la verdad es que muchos nos hemos visto en situaciones complicadas. Para la industria no ha sido una excepción. Nosotros, al ser una de las pequeñas, medianas empresas, por supuesto la contracción del mercado nos puso en situación riesgosa. Sí, nosotros ya hemos visto como en algo se está reactivando la economía. Y para nosotros creo que una de las cosas estratégicas fue este trabajo articulado que se tuvo con el gobierno central, con la empresa privada y con la industria. Y ahora, en nuestro caso, gracias al contrato especial emergente, hemos podido contratar personas bajo todas las normas laborales. Frente a la emergencia que hemos vivido, yo creo que estamos dando otra vez pasos para reactivar la economía y de forma formal, que es lo que nos interesa para todos. Entonces, realmente yo creo que esto permite que aquella persona que está trabajando desde la informalidad se incorpore al mercado de forma formal y nosotros como industria pues poder ir satisfaciendo la necesidad que hay en el mercado y nosotros pues que
somos una pequeña empresa, pues ir manteniéndonos en el tiempo. Sembramos futuro. Y pues es importante mencionar en ese sentido que el proceso que nos ha llevado a poder tomar las decisiones correctas para encaminar esta reactivación siempre ha surgido a través del diálogo. Este gobierno es un gobierno de oídos abiertos que escucha las inquietudes y las necesidades del sector privado para poder a partir de ahí caminar y establecer los mejores lineamientos para complementar las políticas que deben aplicarse en pos de las necesidades que tiene el sector privado y que necesita el respaldo de parte del gobierno. Otro sector fundamental para la economía y generación de empleo es sin duda alguna el sector agrícola. El gobierno del presidente Moreno ha puesto muchísima atención a este sector. El ministro de Agricultura, Javier Lasso, no puede estar presente con nosotros físicamente, pero nos comunicará su mensaje a través de la vía virtual. Ministro, ¿está con nosotros? El agro es un sector estratégico, tanto para la producción de los alimentos que cada día llegan a nuestras mesas, como para las exportaciones que generan divisas para fortalecer la economía del país. A pesar de la pandemia, las exportaciones hasta agosto de este año han tenido un aumento del 17% en relación al mes de agosto del 2019, con lo que han ingresado 5.020 millones de dólares al país, 727 millones de dólares más que el año pasado, que repercute directamente y de forma positiva en el empleo. En nuestro país, 7 de cada 10 personas de la ruralidad trabajan directamente en el sector agropecuario. Y a nivel nacional, 3 de cada 10 personas tienen un empleo relacionado a la agricultura y la ganadería, sin incluir las industrias que generan valor y que atienden de forma directa e indirecta a la gran cadena agroalimentaria. 37% de esos empleos son de cuenta propia, es decir, familias de pequeños productores que cada vez se van organizando mejor y bajo el marco de nuestras políticas generan alimentos para el país. Gracias a ustedes, el Ecuador mantiene su seguridad alimentaria. Este sector es el que más empleos ha salvado ante el impacto del COVID. En comparación con el año pasado, se observa un incremento del 7% en algunos rubros en ese mismo periodo. Adicionalmente, el agro ha generado un incremento de alrededor del 6% de empleos indirectos, alcanzando más de 820.000 empleos. La agricultura está siendo resiliente. Las políticas públicas aplicadas por el gobierno nacional nos están permitiendo superar estos duros golpes. Los productores tienen un gobierno que, a pesar de las dificultades que ha tenido que enfrentar, apoya y orienta sus iniciativas para seguir aportando al desarrollo del Ecuador. Sembramos futuro. Sembramos futuro. Para sumar a esta exposición del ministro Javier Lasso, vamos a conversar brevemente con una de las actoras principales de esta actividad de la agricultura, Silvia Paredes, productora de tomate riñón en Tanicuchí, provincia de Cotopaxi, se encuentra con nosotros. Bienvenida, Silvia, qué gusto tenerla. Cuéntenos un poquito cómo logró comercializar su producto, sus tomates, en la época de pandemia. Buenas tardes a todos. Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, se abrió mercados directamente para consumir, para expender nuestros productos del productor al consumidor, evitando así la especulación, fomentando de esta manera y creando fuentes de trabajo a trabajadores del sector rural. Excelente. ¿Con cuánta gente cuenta en su operación? Mi finca es pequeña, estamos empezando, pero yo sé que con el apoyo del gobierno y del ministerio creceremos. Mi finca cuenta con un empleado directo y 3 indirectos. ¿De qué manera le sirvió implementar el sistema de trabajo escalonado? ¿Eso fue una de las ayudas? Fue muy acertada la decisión del Gobierno Nacional, porque de esta manera pude organizar las actividades en la finca para generar trabajo por días nada más y por horas. Perfecto. ¿Qué metas tiene para su negocio? ¿Cuál es su visión de lo que va a suceder hasta que termine el año y el próximo año?
Estoy segura que el gobierno nos apoyará y mi meta es crecer y producir para abastecer a las grandes ciudades con los productos agrícolas. Muchas gracias, Silva. Gracias por ese esfuerzo, gracias por creer en el país, gracias por confiar en el gobierno. Todos los días estamos pendientes de poder encontrar las fórmulas para satisfacer las necesidades más apremiantes que tenemos, y dentro de eso una de las principales obviamente es mantener las plazas de empleo y generar nuevos espacios para distintas contrataciones. Ecuador es un país de emprendedores, es un país de exportadores. Debemos recordar que durante la pandemia, cuando el precio del petróleo bajó a límites que no nos habíamos ni siquiera imaginado, y además tuvimos 3 oleoductos rotos, fueron los productores de los productos no tradicionales de Ecuador, las exportaciones de productos no petroleros, los que en muchísimos sentidos ayudaron a mantener la situación económica del país y sobre todo la dolarización. Está con nosotros el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda. Adelante, señor ministro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, señor presidente, caridad a los señores de la prensa, y un especial saludo para los emprendedores, los productores que están este día aquí, justamente homenajeando, y ustedes son los testigos. Yo creo que más allá de un PowerPoint, de un video, son ustedes en carne y hueso los que pueden decir si realmente la política pública, si las acciones que hemos generado en medio de una situación tan compleja, tan difícil, que como lo manifestó el ministro de Trabajo, atraviesa el país, porque no es que ha atravesado, seguimos atravesando. La pandemia no ha terminado, este desafío sigue estando presente. Todos los días estamos pensando y adelantándonos a posibles sucesos. Los países se siguen cerrando. Ustedes han visto cómo Europa está tomando nuevas decisiones. Eso probablemente cause problemas también a los sectores productivos del país. Pero no nos quedemos de brazos cruzados. Estamos trabajando con ustedes de manera conjunta y articulada para buscar y monitorear qué acciones se necesitan tomar. Y así lo hizo el Gobierno Nacional. Antes de confinarnos el 15 de marzo, desde el año anterior, con muchos de ustedes y con los sectores productivos nos reunimos. ¿Para qué? Para monitorear, para saber hacia dónde caminaba la pandemia. ¿Qué podemos hacer juntos? Porque este es un trabajo conjunto del Gobierno Nacional, de ustedes, de la sociedad civil. Y en ese sentido me voy a permitir enumerar ciertas actividades, acciones y leyes que este gobierno y que nuestro presidente ha tomado. Como lo dijo el ministro anteriormente, decisiones valientes, oportunas. ¿Por qué las digo oportunas? Las muestras están en la calle, cuando caminamos, cuando vemos esta economía que se está dinamizando, cuando el presidente y su equipo económico, de manera conjunta todos, buscamos recursos en el exterior. Hoy esos recursos están sirviendo para atender la parte social, la parte de salud, la parte de alimentos, pero sin descuidar la parte de la reactivación productiva, tan importante para sostener fuentes de empleo. El empleo desde el año 2017 ha sido una de las obsesiones de este gobierno y ha sido uno de los pedidos permanentes que el presidente nos hace en los gabinetes. Sostener fuentes de empleo, generar oportunidades para ¿quiénes? Para los emprendedores, generar oportunidades para la economía popular y solidaria, para artesanos, micros, pequeños y también para la gran empresa. Hace muchos años se dividían los sectores productivos. Hoy acá en la política del gobierno del presidente Moreno todos estamos unidos porque el presidente entendió lo que es un encadenamiento productivo, la gran empresa como una locomotora alando los ferrocarriles y los vagones que están los otros sectores productivos. Y esa es la forma como hoy estamos enfrentando esta pandemia. Hemos tomado acciones importantes, sí. Hemos hablado ya de Reactívate Ecuador, recursos que han servido para atender de manera importante a sectores como el turismo, a cafeterías, a talleres artesanales, a pequeñas empresas que necesitaban ese oxígeno para apalancarse en medio de la pandemia. Que los recursos no fueron suficientes es verdad, pero seguimos trabajando y hoy tenemos un nuevo ingreso de recursos para el programa Reactívate Ecuador. Nos permitirá seguir atendiendo a muchos más sectores a nivel nacional. Así que esa fue una de las grandes acciones que se hizo para inyectar la economía. Asimismo, se creó, señor presidente, el programa Juntos Ecuador, para motivar, para apoyar a la industria nacional. Aquí veo muchas caras
de sectores que no tenían oportunidades de que sus productos de la sierra, de la costa, del oriente, tengan la oportunidad de estar en las cadenas comerciales importantes. Les tocamos la puerta a las grandes cadenas de supermercados y de manera solidaria dijeron sí, bienvenidos a esta iniciativa del gobierno. Juntos Ecuador, ser solidarios, consumir lo nuestro, no solo en alimentos, en la parte textil, en artesanías, en el turismo, lo que decía la ministra Vela. Hoy debemos caminar el Ecuador, dejar que esos recursos salven una fuente de empleo y pesar siempre como país. La campaña Juntos Ecuador hoy tiene 400 empresas que se han sumado. Algunas están aquí para dar su testimonio, para decirle al Ecuador que sí funcionan este tipo de iniciativas que estamos trabajando. Asimismo, el presidente de manera adecuada hizo la ley de crecimiento económico. El anticipo al impuesto a la renta se dejó de un lado. ¿Para quiénes? Para todas esas pequeñas y medianas empresas. Se entendió que querían liquidez, pues no les quitamos liquidez. Hicimos esfuerzos porque eso representó un esfuerzo para las arcas fiscales, pero era necesario dejarle esa liquidez en el bolsillo de quienes, de las empresas, para que puedan seguir invirtiendo y generando fuentes de empleo. Sacamos la ley de emprendimiento. Hoy los ecuatorianos tenemos ese gen emprendedor, ese gen que nunca lo vamos a dejar de tener, porque estamos buscando siempre de manera recursiva las oportunidades para poder salvar el país. Un tema no menos importante fue la ampliación de los beneficios de la Ley de Fomento Productivo, ley que ha dejado ya más de 2.800 millones de dólares de inversiones y que ha generado, por supuesto, empleo directo e indirecto, más de 100.000 plazas de empleo. Y lo más importante, que son capitales ecuatorianos, que el ecuatoriano sigue creyendo en el país. Y el presidente dijo, ampliamos 2 años más. Y estoy seguro que vamos a cerrar este año con 1.000 millones de dólares adicionales del sector turístico. Ya hemos firmado algunos acuerdos con el sector turístico, el sector comercial, la agricultura, que definitivamente debo darle una mención especial a la agroindustria. 7.500 millones de dólares. Ahí se apalancó la dolarización durante el medio de la pandemia. Somos de los pocos países de la región cuyas exportaciones no petroleras crecieron, se sostuvieron, y eso es muy importante. Nos va a tocar hacer mucho esfuerzo para cerrar el año, pero estoy seguro que lo vamos a lograr de manera conjunta con ustedes. Asimismo, acabamos de llegar, señor presidente, de Estados Unidos, consolidando esa ayuda, la ayuda con socios y estratégicos. Se dejó la ideología por buscar el pragmatismo, unir al Ecuador para generar oportunidades a micro, a pequeños emprendedores. El Ecuador está abierto al mundo, tenemos buenas relaciones con el mundo. Hoy el mundo cree, porque hoy existe coherencia en el frente económico, en el frente productivo, coherencia en el frente político. El Ecuador ha sido claro, es un buque que sabe hacia dónde va. Nos ha costado muchísimo esfuerzo dar este cambio de rumbo. Ahora nos toca a todos nosotros y quizás al siguiente gobierno hacer andar este buque en la dirección adecuada, de prosperidad para el gobierno, de seguridad jurídica y de inversiones que deben seguir atendiendo el Ecuador. Hemos firmado más de 3 acuerdos comerciales para beneficiar ¿a quién? A pymes, a MIPYMES. Quiero mencionar solo brevemente el EPTA, un acuerdo comercial, señor presidente, con un grupo de 4 países de Europa del Norte, con un altísimo poder adquisitivo. Y si saben que se están beneficiando agricultores de la Sierra Central. Hoy ingresan muchos de nuestros productos sin pagar aranceles. Y eso es lo que estamos buscando, ese tipo de oportunidades para que la canasta de exportaciones se diversifique. Ya no solo el camarón, que no solo el cacao, el banano, que están muy bien posicionados y reconocidos a nivel mundial por su calidad y por todo el esfuerzo que se ha hecho. Hoy el Ecuador le dice al mundo, las oportunidades están en los alimentos. El mundo busca alimentos altos en inocuidad, en bioseguridad. El Ecuador los tiene. Ecuador es Premium and Sustainable. Otra de las campañas que desde el gobierno impulsamos ya ha logrado crecimiento de las exportaciones en estos sectores de alimentos. Por eso, para todos ustedes, emprendedores que siguen confiando en el Ecuador, ya se ha hablado muchísimo de la famosa ley humanitaria, una ley que ha salvado empleos. Aquí existen mucha gente que ha salvado empleos. No se trata de estadísticas, se trata de los sectores en carne y hueso. El otro día estuve en una empresa en Paute y me decía con mucho gusto, pude salvar que se queden 15 personas de un taller sin empleo. ¿Por qué? Porque esas modalidades
lograron esa flexibilidad, ese acuerdo mutuo tan necesario para llegar a consensos. Hoy el empleador y el que genera y el trabajador tienen estas herramientas que se las hemos puesto y que hemos evidenciado que han servido y que han funcionado. Nuestro compromiso con ustedes, el presidente ha enfocado 4 aspectos hasta final del gobierno. Ese es el enfoque que tiene el gobierno, ese es el enfoque que estamos trabajando hoy para seguir sacando el país adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Es evidente que quien quiere trabajar va a conseguir un trabajo y quien quiere contratar va a encontrar la forma de hacerlo para poder seguir en este camino que todos tenemos que vencer. El reto es grande, el reto es fuerte, pero el corazón de los ecuatorianos está dispuesto a ser resiliente para surgir con muchísimo más fuerza después de haber soportado el momento más duro de la historia. Después de escuchar al ministro Ontaneda, vamos a mirar un video y a escuchar la historia de Mauricio Freire. Él es gerente de la compañía Gaudí. Él nos relata su experiencia como emprendedor y la consecuencia que su trabajo tiene en la reactivación económica del país. Adelante con el video, por favor. Empecé de nada, empecé de un saco comprado, tostado, vendido. Con eso fueron 2 sacos, 3 sacos, 4 sacos. Para mí la campaña Juntos de Ecuador del gobierno ecuatoriano ha sido una maravillosa experiencia, por cuanto no solamente como productor de café me he beneficiado, sino que como ecuatoriano siento que ha sido una estrategia muy adecuada, una innovación en cuanto a la generación de trabajo, de empleo. Hemos logrado recuperar los volúmenes de venta anteriores y más aún soñar con crecer. En la planta trabajamos aproximadamente 10 personas. Aprovecho la oportunidad para motivar al pueblo ecuatoriano, al consumidor en el Ecuador, para que consuma productos ecuatorianos y entremos en un círculo virtuoso en donde el consumo fomenta la producción requiere de mano de obra ecuatoriana y esa rueda es la que nos va a permitir como economía nacional salir a flote en estos malos momentos de pandemia. Quiero hacer hincapié en una frase de las dichas por Mauricio en este momento. Nos permite soñar para crecer. Si le quitamos el romanticismo a la frase porque tendemos a alinear los sueños con una parte romántica nuestra, con un anhelo, y nos percatamos de que toda gran idea empieza con un sueño y que está en nosotros tener el ímpetu y el coraje para convertir ese sueño en realidad, esa frase de Mauricio adquiere un significado absolutamente terrenal, alejado de lo romántico, y acabamos de ver los resultados en este video. De eso tenemos que contagiarlos. Las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional apuntan a que más historias como las de Mauricio se repitan, se multipliquen por el bienestar de todos. Las directrices para implementar estas políticas de trabajo, cuyos positivos efectos hemos visto ahora relatados por diferentes actores y diferentes protagonistas, son dadas y supervisadas por el presidente constitucional de la República, señor Lenín Moreno, a quien doy paso ahora para escuchar su evaluación sobre los resultados de las estrategias implementadas. Bien. Gracias a todos ustedes por su presencia el día de hoy, señores ministros, señores empresarios, señores de los medios de comunicación, amigos que nos siguen mediante la red. La verdad que ha causado bastante alegría escuchar las cifras, estas ya verificadas en una encuesta personal, que hace el IDEC. Y tras escuchar esas cifras, queda claro que este gobierno ha estado empeñado en defender y sostener el empleo. A veces nosotros no entendemos con claridad cómo es lo que funciona el círculo virtuoso de la productividad. El momento en que un empresario, con respecto a los empresarios, Sir Winston Churchill decía que nosotros a veces vemos a los empresarios como que son personas que únicamente obtienen beneficios, y decía, y no como unos percherones que jalan una carreta bastante pesada. Es que realmente el círculo virtuoso de la productividad, en contraposición al círculo vicioso de la baja de productividad que genera desempleo, empieza el momento en que el empresario decide invertir, decide arriesgar. El momento en que invierte, empieza la generación de empleo, viene la productividad. El momento en que se necesita producir más,
viene la generación de más empleo, por supuesto, la producción de bienes y servicios para ponerlos a disponibilidad de los ciudadanos, y enseguida viene pues el esquema de pago a ese trabajo, de pago a los proveedores, lo cual genera también una inmensa cadena de beneficio que va y que redunda, por supuesto, en el bienestar de las personas y el bienestar de las familias. Al esta rueda girar, el momento en que se paga los salarios a los empleados, a los trabajadores, el momento en que se paga los bienes o servicios a los proveedores, inmediatamente ellos entran a tener también capacidad de consumo. Y el momento en que consumen, cierran, mediante el mecanismo de compra de los productos, cierran la cadena, cierran el ciclo virtuoso de la productividad. Inversión, producción, empleo, bienestar, salarios y a la vez compras que generan nuevamente deseos del empresario de volver a invertir, de volver a producir y de poder volver a generar empleo. Si uno no entiende así el proceso productivo, definitivamente está con un criterio totalmente desacertado. Hace un momento el ministro Andrés Is manifestaba que este gobierno se ha preocupado por ser útil, no por ser importante. No por ser importante. Albert Einstein decía que a veces, perdón, Sir Winston Churchill mismo, el que decía que a veces nosotros nos preocupamos no por ser productivos, no por ser útiles, sino por ser importantes, por ser famosos. Eso está bien para quienes hacen presencia en redes, no para quien gobierna, no para quien toma una decisión de invertir, por ejemplo, y de producir. Ellos lo que quieren ser es útiles, productivos, para llevar bienestar y para llevar satisfacción a los hogares ecuatorianos. Hemos pasado momentos muy difíciles, ustedes lo saben. Esta crisis terrible, la primera gran crisis totalmente mundial, en aspectos sanitarios, económicos y sociales. Pero con las decisiones que se han tomado, que ya el ministro Ontaneda las enumeró, con las decisiones que se han tomado, estamos saliendo adelante. Y estamos saliendo adelante a ritmo acelerado, a pasos agigantados. No lo estamos haciendo de manera lenta, todo lo contrario. Eso demuestra el espíritu de los ecuatorianos que se vio mermado sin duda alguna por esa pandemia, por los difíciles momentos por los que hemos pasado, pero que inmediatamente tiene esa resiliencia, esa capacidad de volverse a enrumbar por el camino de la reactivación y por el camino del desarrollo, que es el deseo de todos y cada uno de nosotros. Lo hemos hecho en varios frentes, contra este terrible y silencioso enemigo. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, vela por los derechos laborales. El Ministerio de Producción es un gran apoyo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Por supuesto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social se ha encargado de que el pan no falte en las manos y en las mesas de las personas más pobres. Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico, la banca pública ha estado permanentemente brindando apoyo. ¿Para qué? Para que el financiamiento de esas reactivaciones, de esas posibilidades que se planteó a los empresarios. Préstamos sí, si decides mantener la plantilla, si decides mantener la nómina, de acuerdo, en esas circunstancias sí, y ha sido positivo, porque inmediatamente hemos visto la reactivación, principalmente en sectores como la exportación y de manera especial en la construcción. No se ha visto, ya lo decía Caridad, por supuesto, la misma reactivación en el sector turístico, por obvias razones. El turismo está bastante mermado, pero el ecuatoriano ha vuelto a salir, y no al exterior, ha vuelto a salir por donde siempre debió haber comenzado su actividad turística de visita, el propio país. Somos el país más megadiverso del mundo, somos el país más hermoso del mundo. Es por eso que nosotros no podemos apreciar absolutamente la belleza de afuera si es que nosotros no aprendemos a amar y apreciar
lo nuestro. Tenemos todos los climas. Si hablamos de etnias, todas las etnias. Si ustedes recorren la serranía, la parte costanera, las islas o la parte amazónica, las partes amazónicas del Ecuador, se van a encontrar con que encontramos tal diversidad de alimentación, de paisaje, de clima, de vestimenta, de sombreros inclusive. Lo tenemos todo. Desde unas playas ecológicas infinitas, una serranía llena de paisajes preciosos y la exuberancia y la megadiversidad biológica de una Amazonía. Visiten el Ecuador. Es un país precioso. Es un país al cual tenemos muchas razones para amar. Es por eso que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo en las mejores condiciones para que también otros aprendan a amarlo tanto como nosotros lo amamos. El Ministerio de Agricultura también ha estado presente, asistiendo con programas y servicios a los hermanos del campo. Es importante que nosotros redundemos en el hecho de que tanto la exportación cuanto el turismo y a lo mejor en mayor medida la construcción tienen la capacidad multiplicadora del empleo, multiplicadora de la producción en general y de la producción nacional, porque generalmente interviene una mayor proporción de producto nacional y la mano de obra es fundamentalmente nacional. Entonces prácticamente se produce un ingreso de recursos a los trabajadores, a las empresas proveedoras de productos generalmente nacionales y eso entra a esa cadena virtuosa de la que había hablado hace un momento en beneficio del bienestar, en beneficio del empleo, de la satisfacción y de la felicidad de los ciudadanos. La banca pública ha estado, por supuesto, también dispuesta a entregar, ya lo dije, los créditos para proteger el empleo. Pero esta no es una heroicidad que viene únicamente ni una practicidad, ni una terrenalidad práctica únicamente de gobierno. Es un trabajo conjunto en el cual han intervenido, por ejemplo, el COE con decisiones oportunas, permitiendo que se abran las actividades de manera progresiva, pero de manera permanente, por una parte, por otra parte los gobiernos locales, las alcaldías, a las cuales se presentó la oportunidad de poder tomar sus propias decisiones con respecto a la apertura de negocios, con respecto a la apertura de circulación y los empresarios. Y la ciudadanía. Empresarios y ciudadanía. Ciudadanos que siempre estuvieron a la expectativa de volver a su trabajo, de volver a su actividad productiva, porque saben lo importante que eso es para el bienestar de ellos y de sus familias, y los empresarios. Y los empresarios que son un capital importantísimo para poder sacar adelante un país. El emprendimiento, y los ecuatorianos lo tienen, lo llevan en su corazón y lo demuestran en cualquier sitio al que van en el mundo, emprendedores de primera, emprendedores responsables, esos empresarios son los que están permitiendo que el Ecuador se reactive y que a pesar de las todavía duras circunstancias podamos nosotros decir casi con certeza que estamos generando el empleo que necesitamos, ojalá, para todos los ecuatorianos, porque no estaremos nosotros satisfechos, ustedes empresarios, ustedes ciudadanos, nosotros como gobierno y los gobiernos locales no estarán en absoluto satisfechos hasta que todos los ecuatorianos tengan una actividad productiva, para que todos los ecuatorianos tengan un empleo, ojalá, y puedan llevar de manera digna el pan a su mesa. Así es que, bienvenidos empresarios, bienvenidos ciudadanos, bienvenidos a esta reactivación de un nuevo Ecuador, porque si no hemos aprovechado el dolor para aprender que debemos ser más solidarios, más responsables, debemos priorizar aquello que realmente importa, cuidar la naturaleza, cuidar el trabajo, cuidar el empleo, que nuestra educación esté fundamentalmente forjada en valores y en principios. Si no hemos aprendido del dolor, no habremos aprendido absolutamente nada. Pero estamos comprobando lo contrario, que hemos aprendido. Que después de esta horrorosa noche de pandemia, podemos
nosotros tener un amanecer así como ese logotipo que dice sembramos futuro. Lo estamos sembrando junto a ustedes. La semilla que crece vigorosa y que da un árbol que es la reactivación y la producción. Muchas gracias por ese esfuerzo y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues si bien las cifras que hemos revisado hoy día dan cuenta de buenos resultados, es importante acordarnos siempre de que no hemos superado la crisis, como ha dicho el señor presidente, y que lo fundamental y lo importante es que sigamos trabajando juntos. Yo quiero hacer un llamado al espíritu optimista del ecuatoriano. Hemos atravesado crisis que nunca nos imaginamos. Hasta octubre del año pasado está la pandemia este año y en el proceso roturas de oleoductos, bajos precios del petróleo, todo encima, ¿no? O sea, casi la tormenta perfecta. Pero hay un ecuatoriano que es optimista. Y no quiero caer en el cliché de decir que en cada crisis se encuentra una oportunidad, pero sí en cada crisis encuentra en el fondo de su corazón las razones para resurgir. No quiero tampoco llamar a los escépticos de pesimistas. Y si bien estas cifras en un momento dado pueden ser difíciles de creer porque nunca estuvimos tan optimistas como para enfrentarlas en este momento, tienen que darse cuenta de que ese optimismo es el que nos va a sacar adelante. El pesimista va a ver el vaso vacío, el demasiado optimista va a ver el vaso repleto. Yo creo que la situación en la que estamos en este momento es en darnos cuenta que ese vaso se puede rellenar tantas y cuantas veces nosotros decidamos hacerlo. Con trabajo, con esfuerzo, con amor por el país y sobre todo dándonos cuenta de que solamente juntos vamos a sembrar ese futuro que el presidente Moreno acaba de mencionar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan todos un buen día. Y una cosa... Micrófono al presidente, por favor. Deme, por favor, volumen. Audio al presidente. Sí, y una cosa que es importante. Es posible que el optimista y el pesimista tengan la misma posibilidad de que las cosas salgan bien o salgan mal. Pero una cosa es cierta, el optimista se divierte más. Y una persona feliz se convierte en una persona productiva, satisfecha con lo que tiene, pero más satisfecha con lo que piensa forjar. Creemos esa realidad mediante nuestro optimismo y mediante nuestro trabajo. ¿Listo? Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Nuevamente, que tengan un buen día y espero que nos veamos pronto. Listo, gracias. Sembramos futuro.